made up my mind. The government will never take the freedom from us if I have to die. Durante años, Jim Bakker convenció a millones de personas de que podían comprar una parte del cielo. Prometía bendiciones, milagros e incluso vacaciones eternas en su propio paraíso cristiano. Pero todo era una ilusión, una maquinaria de manipulación emocional tan poderosa que logró recaudar más de 150 millones de dólares en nombre de la fe. Bakker no era un simple pastor, era un maestro de la persuasión, un hombre que entendió cómo convertir la esperanza en negocio y la devoción en mercancía. Desde su imperio televisivo, mezcló lágrimas con promesas, oraciones con contratos y transformó cada donación en otro ladrillo de su propio reino de lujo, Rolls Royces, joyas, mansiones. Mientras miles de seguidores, muchos de ellos humildes, lo veían como un enviado de Dios, pero lo que no sabían era que, tras las luces del estudio y los aplausos del público, se escondía uno de los fraudes religiosos más grandes en la historia de Estados Unidos. Esta es la historia del hombre que construyó un Disneyland cristiano con el dinero de sus fieles y que terminó demostrando que a veces el mayor pecado se comete en nombre de la salvación. And if all the demons in hell and all the bureaucrats in the world could stop me from building, when I go to heaven, he'd let me work on mansions. You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me. Jim Bakker nació en 1940 en Muskegon, Michigan. Criado en una familia modesta, pero con una ambición que lo llevaría mucho más lejos de lo que cualquiera imaginaba. En la universidad conoció a Tammy Faye Lavallee, una mujer carismática de voz dulce y lágrimas fáciles frente a las cámaras. Juntos formaron una dupla inseparable, una mezcla perfecta de fe, emoción y espectáculo. Se casaron en 1961 y comenzaron a predicar por todo el país, llevando el evangelio como si fuera un show itinerante. El talento de ambos llamó la atención del televangelista Pat Robertson, quien los contrató para su cadena CBN. Allí, Jim pasó de un simple programa infantil a convertirse en conductor del programa The 700 Club, el show estrella de la cadena. Pero donde hay poder, también nacen las tensiones. En 1973, los Bakker rompieron relaciones y decidieron construir su propio imperio religioso. Así, nació el PTL Club, un programa que mezclaba fe, entretenimiento y promesas de prosperidad. Desde pequeños estudios en Carolina del Norte, el fenómeno creció sin control. El dinero llegaba en cantidades inimaginables y con él los sueños más ambiciosos. Su propio parque cristiano, Heritage USA, una especie de Disneyland religioso que atraía multitudes. Para mediados de los 80, Jim Bakker ya no era un pastor, era una celebridad. Tenía millones de seguidores, una fortuna colosal y un mensaje que repetía una y otra vez: si Jesús viviera hoy, estaría en la televisión. Pero tras las luces, los aplausos y las lágrimas, empezaban a asomarse las sombras de manipulación, excesos y engaños, que pronto revelarían que el reino de Bakker no estaba hecho de fe, sino de dinero. Lo que comenzó como un programa de televisión terminó convirtiéndose en un imperio. Jim Bakker ya no solo predicaba el evangelio, lo vendía, y su mayor creación fue un sueño delirante, un Disneyland cristiano en Fort Mill, Carolina del Sur. Bakker levantó un parque temático de más de 2.300 acres. Era una mezcla extraña entre santuario y resort de lujo, hoteles gigantescos, parques acuáticos disfrazados de casinos de agua, teatros para alabanzas multitudinarias, tiendas e incluso montañas rusas con nombres inspirados en pasajes bíblicos, todo envuelto en una estética celestial.
y financiado por la devoción de millones. Para 1986, el parque acuático Heritage recibía casi 5 millones de visitantes al año, convirtiéndose en el tercer parque más visitado de Estados Unidos, solo detrás de los dos de Disney. Jim Bakker había logrado lo imposible, convertir la fe en una atracción turística. Pero detrás del espectáculo había algo más oscuro. Bakker no solo construyó edificios, sino una ilusión. Cada lágrima que derramaba en cámara, cada promesa de bendiciones multiplicadas, estaba cuidadosamente diseñada para activar la culpa, la esperanza y la necesidad de creer. Su estrategia era simple pero efectiva: mezclar la palabra de Dios con la psicología del deseo y el miedo. Hacía que la gente sintiera que donar no era dar dinero, era sembrar fe. Los seguidores enviaban más de $1 millón por semana y lo hacían convencidos de estar comprando un pedazo del cielo. Literalmente, vendía pedazos del cielo. En su hotel ofrecía habitaciones santas, cuyo nivel de bendición dependía del precio. Mientras más alto era el costo, más bendecida era la habitación. La más costosa era donde se hospedaban Jim Bakker y su esposa. Muchos creyentes llegaron a pagar sumas absurdas solo por dormir allí, convencidos de que así recibirían las mismas bendiciones que ellos. Como recompensa, Bakker ofrecía membresías de por vida que prometían estadías anuales garantizadas en los hoteles Heritage. El precio por membresías era de $1,000 por persona. El problema era que el hotel solo tenía 500 habitaciones y Bakker vendió más de 66,000 membresías. Se estima que su ministerio estafó más de $150 millones bajo ese esquema, un fraude disfrazado de milagro. En conclusión, Jim Bakker sabía exactamente cómo jugar con la fe y con el bolsillo de las personas. Se aprovechaba de la desesperación de quienes buscaban un milagro, de los enfermos, de los endeudados y de aquellos que creían que su única esperanza venía del cielo. Prometía salvación y prosperidad, pero lo que realmente vendía era ilusión envuelta en fe. Mientras tanto, la vida de Jim y Tammy era un desfile de excesos. Exempleados recuerdan cómo llegaban al estudio ofrendas insólitas, pieles de bisón, anillos de diamantes, escrituras de casas, relojes de oro, todo para la obra del Señor. Pero la obra en realidad terminaba financiando una vida de lujo obsceno. Rolls Royces en el garaje, joyas de miles de dólares, viajes en jets privados, mansiones con piscinas interiores y hasta una casa para perros con aire acondicionado en el jardín. Nada escapaba al brillo ni a la indulgencia. Y lo más perturbador no era el dinero, sino la justificación. Desde su púlpito dorado, Bakker afirmaba que aquellas riquezas eran la prueba de la bendición divina. Decía que Dios lo premiaba por su fe y por ayudar a tantas personas, mientras miles de sus seguidores se endeudaban creyendo que esa prosperidad también sería suya. En el fondo, Jim Bakker había descubierto algo más valioso que el oro: el poder de manipular la esperanza humana. Y con cada lágrima en cámara, con cada sonrisa transmitida por satélite, tejía una red perfecta de fe y engaño. Un negocio celestial que pronto se desplomaría bajo su propio peso. It is a total living center as well. It's a place for retirement. It's a place for family vacations. It's a camp meeting grounds. It is a place for crippled children center. It's a girls' home for unplanned pregnancies. It's a street people center, Fort Hope. It's so many things that it's hard to just say in one sentence what it is. Ningún imperio
cae de la noche a la mañana. Primero aparecen las grietas, y en el caso de Jim Bakker, la primera señal de tormenta fue devastadora. En 1987, una joven secretaria del ministerio, Jessica Hahn, denunció públicamente que había sido drogada y violada por Bakker y un asociado durante un viaje de trabajo. La noticia estalló como una bomba en los medios cristianos. Bakker lo negó, asegurando que fue consensuado, pero la verdad tenía un precio: $279,000 pagados en secreto con dinero del ministerio PTL para comprar su silencio. Era la primera fisura visible en un edificio construido sobre fe, dinero y mentira. Cuando el Charlotte Observer comenzó a publicar los detalles, el escándalo se volvió imposible de controlar. En marzo de ese año, Bakker renunció públicamente alegando agotamiento, pero todos sabían que lo que estaba agotado era su credibilidad. El abuso sexual fue solo el principio. Lo que vino después destapó el verdadero infierno, un fraude financiero colosal. Las autoridades descubrieron que el llamado paraíso cristiano había sido en realidad un espejismo de lujo. Miles de personas habían donado sus ahorros creyendo que compraban una porción del cielo, pero el cielo nunca existió. Como relataría más tarde la prensa, Bakker vendió muchas más promesas que habitaciones. El PTL había recaudado más de $150 millones en donaciones bajo un sistema imposible de cumplir. Se prometían noches en hoteles que jamás se construirían, bendiciones divinas que nunca llegaban y membresías eternas que no valían ni el papel en que se imprimían. El negocio de la fe se había convertido en un laberinto de mentiras. Intentando salvar la imagen pública, la poderosa Trinity Broadcasting Network intervino temporalmente bajo el mando del televangelista Jerry Falwell, quien prometió limpiar la casa, pero el daño era irreversible. El Hotel Heritage ya no era un símbolo de esperanza, sino el monumento a la codicia. El 5 de octubre de 1989 llegó el día del juicio. En un tribunal federal de Charlotte, un jurado declaró a Jim Bakker culpable de 24 cargos: fraude postal, fraude electrónico y conspiración. El veredicto fue contundente. La sentencia: 45 años de prisión y $500,000 en multa. El hombre de Dios se convirtió oficialmente en un criminal de cuello blanco. Más tarde, en apelación, la condena sería reducida, pero Bakker pasó casi 5 años tras las rejas, tiempo suficiente para ver cómo todo su imperio se derrumbaba. El juicio dejó al descubierto el corazón del engaño: vender el paraíso en cuotas. Para los fiscales fue un fraude monumental, para sus seguidores una traición imborrable. Los mismos fieles que alguna vez lloraron con él frente al televisor, ahora lloraban frente a las ruinas de su fe. Con su reputación destruida, el Hotel Heritage cerró sus puertas. Los empleados fueron despedidos, las transmisiones canceladas y el nombre Bakker se convirtió en sinónimo de escándalo y avaricia. En 1992, Jim y Tammy Faye se divorciaron, sellando el final de una pareja que alguna vez había sido el rostro luminoso del cristianismo televisivo. El pastor de las multitudes terminó solo, sin iglesia, sin cámara y sin público. Su mensaje de prosperidad se transformó en una advertencia: cuando la fe se convierte en negocio, lo divino deja de ser sagrado y se vuelve mercancía. Cuando Jim Bakker salió de prisión en 1994, el mundo ya no lo esperaba. Su rostro, antes símbolo de esperanza y prosperidad, ahora era el retrato del engaño religioso más grande de su tiempo. Su ministerio había desaparecido, su parque, Heritage, se había convertido en una ciudad fantasma, y lo que antes fueron cánticos y oraciones, ahora
eran ecos vacíos entre ruinas abandonadas, pero lo más devastador no fue el colapso del imperio, sino la herida invisible que dejó en la gente. Miles de familias perdieron sus ahorros, sus hogares y para muchos, su fe. Personas que habían donado, creyendo que ayudaban a construir un pedazo del cielo, terminaron enfrentando la realidad más terrenal posible. Habían sido estafadas en nombre de Dios. Algunos ancianos nunca recuperaron su dinero, otros murieron esperando la habitación que les prometieron en el resort celestial y muchos más simplemente dejaron de creer, no solo en Baker, sino en todo. Una ex seguidora lo resumió años después con una frase que dolía más que cualquier sentencia judicial. Cuando él cayó, no solo se llevó nuestro dinero, se llevó nuestra fe. A pesar de todo, Baker intentó reinventarse. En los años 2000, regresó a la televisión con un nuevo programa religioso, predicando sobre arrepentimiento y asegurando que había cambiado. Decía que ya no hablaba de prosperidad, sino de humildad, pero su discurso seguía cargado de promesas y profecía, y muchos veían en su retorno una repetición disfrazada. Jim Bakker afirmaba que su caída había sido una prueba divina. Sus críticos, en cambio, lo veían como un hombre que nunca dejó de vender la fe como producto. El tiempo pasó, pero el eco de su historia aún resuena en los templos, en las pantallas y en la memoria colectiva. El caso Bakker no fue solo un fraude económico, sino un espejo oscuro del poder de la manipulación, de la psicología del carisma y del precio que puede alcanzar la esperanza humana cuando alguien la convierte en negocio. Porque, al final, ninguna fortuna puede comprar la fe perdida, ningún hotel puede reemplazar el paraíso prometido y ningún televangelista puede escapar del juicio de la verdad. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te interesan casos donde las estafas y el poder se mezclan de manera peligrosa, te invitamos a ver nuestro video anterior, el caso Eddie Tipton, el mayor fraude de la lotería en la historia, donde otro imperio también cayó, pero por una ambición muy distinta.